Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, gracias por estar del otro lado de la pantalla. Gracias a la coordinación de este seminario por haberme convocado. Mi nombre es Lucila Iralur, soy abogada, mediadora y conformo uno de los 11 Centros de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez. Somos equipos interdisciplinarios que, a decir de la Ley 13298, conformamos los servicios locales. Cuando me convocaron a participar en este seminario, Niñeces y Juventudes, consulté hacia quiénes iba dirigido y me hicieron saber que era a estudiantes y graduados de la carrera de Trabajo Social, como así a la comunidad en general. Creo necesario destacar la importancia de este espacio dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ya que justamente lo que se proyecta a partir de la legislación vigente en materia de niñez es la construcción de un proceso de transformación cultural e institucional, resignificando también el rol del ámbito académico como una institución comprometida con la realidad y las necesidades del país. Voy a comenzar haciendo un análisis normativo, supralegal, legislativo nacional y provincial, a partir de los cuales se inaugura una nueva etapa en las relaciones entre el Estado con la infancia y la juventud. En 1994, la Convención sobre los Derechos del Niño es dotada de jerarquía constitucional, siendo incorporada al artículo 75, inciso 22. Sin embargo, durante más de 15 años se mantuvo en vigencia la Ley de Patronato, la 10.903, que fue sancionada en 1919. Si bien algunas legislaciones provinciales fueron pioneras y se fueron adecuando sus legislaciones internas, como fue en Mendoza, que sanciona la Ley del Niño y Adolescente el 22 de noviembre de 1995, fue recién en el año 2005 que se sanciona a nivel nacional la 26.061 y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la 13.298. Ahora bien, ¿qué significó la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestra Carta Magna? Pues bien, implicó una ruptura radical del enfoque jurídico hacia niños, niñas y adolescentes. Pensemos en la legislación vigente en 1994, la Ley de Patronato de Menores, que legitimaba la disposición estatal de niños y niñas vulnerables definidos como situación irregular por encontrarse en supuesto de riesgo material o moral. Para actuar su protección se preveía una instancia judicial y que el juez se le pedía al juez que actuara como un buen padre de familia. Fíjense estos tres términos: juez, padre de familia y situación irregular. Y pensemos en la verticalidad que esto implica, estos conceptos dentro de la sociedad. La intervención administrativa, o sea, las políticas públicas, se diseñaban para implementar las medidas tutelares dispuestas judicialmente, reproduciendo la lógica tutelar con políticas asistenciales cuya mayor oferta había consistido en la institucionalización y la entrega de subsidios. Las respuestas eran fragmentadas, porque también se pensaba en la familia como institución fragmentada, y al haber esta jerarquía, los distintos actores no podían actuar en una horizontalidad. Tampoco con los organismos no gubernamentales, que estaban diseñados más como una beneficencia y no como habilitados para la posibilidad de que ejerzan los derechos los niños y sus familias. Entonces, en la Argentina continuaba vigente la 10.903, pero constitucionalmente habíamos ya incorporado la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Cuando un país aprueba una convención, los estados contraen obligaciones. Por eso la importancia de adecuar las legislaciones internas y transformar las prácticas sociales, porque ¿qué son las instituciones sino los sujetos que trabajan en ellas? Y es así como 15 años después se sanciona la 26.061, que se alinea con la concepción jurídica, política y social que consagraba la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ya no es el niño un objeto a proteger, a tutelar, un menor, sino un sujeto de derechos, debiéndose proyectar sus efectos sobre los lineamientos de políticas públicas y promoviendo un proceso de transformación social, de construcción de ciudadanía para niños, niñas y jóvenes.
Ya no se piensa en el niño como un ser incompleto, se lo define conforme sus derechos ante el Estado. El niño es persona y las políticas para el efectivo ejercicio de sus derechos deben ser pensadas en clave de derechos humanos y construcción de ciudadanía. La Ley 26.061 convoca a todas las instituciones gubernamentales, escolares, de salud, de protección, judiciales y las no gubernamentales, estableciendo una dinámica distinta. Propone una transformación de la organización y gestión de las instituciones, que deben orientar las capacidades de los recursos humanos para facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus derechos. Se crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en este punto me gustaría nuevamente volver a la organización de este seminario, a quienes fuimos convocados. Por un lado, y en el marco de la actividad del día de hoy, las y los profesionales convocados dan cuenta de la interdisciplina. Veo que figuran como convocados una psicóloga, trabajadora social y una abogada, y eso habla de la conformación de los servicios locales a través de la interdisciplina. Así, en relación a los otros profesionales y a las otras presentaciones que nos anteceden, como las que se dictarán con posterioridad, también dan cuenta de un abordaje interinstitucional entre los distintos efectores del Estado, como así organizaciones sociales, barriales y culturales. Entonces ya no se estructura la protección integral de niños, niñas y adolescentes sobre la base del actuar judicial, sino del trabajo con otros. Pensar en el trabajo con otros en estos tiempos podríamos decir que se presenta como algo habitual, teniendo en cuenta la complejidad del campo de intervención que nos enfrentamos en estas épocas. El riesgo es que aún con la nueva ley y las nuevas propuestas se siga pensando y articulando políticas donde se considere que los niños son personas incompletas, que más adelante, en su maduración, llegarán a ser personas, cuando contrariamente a ello, la base ideológica de la ley es no solo reconocerlos como sujetos de derechos plenos, sino afirmar que los niños y niñas ya son personas. Y si volvemos un poquito, analizamos los términos que prevalecían en la 10.903, por lo menos los que yo quise resaltar con esta ley de patronato, y pensamos en los conceptos que fueron surgiendo a raíz del desarrollo de las legislaciones vigentes, podemos hablar de interdisciplina, de sistema, red y corresponsabilidad. Este último término era desconocido en el modelo tutelar, cuyo circuito se restringía a pocos autores. Y en esta oportunidad recuerdo una frase de a quien considero una gran maestra, la doctora Silvana Ballarín: si comienza a circular el poder, comienza a circular la responsabilidad. Ya el poder no está centrado, como así tampoco la responsabilidad. El artículo 4 de la 26.061 fija las pautas para la elaboración de políticas públicas. Se los voy a leer. Las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes, descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia, gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles, en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente, promoción de redes intersectoriales locales, propiciar la construcción de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y es así como ya dejan de instrumentarse las políticas y la afectación de recursos solo con el objetivo de implementar las resoluciones judiciales de ese buen padre de familia, que era el juez de menores, que generalmente quedaba reducida al ingreso de niños, niñas a institutos de menores,
para pensarse en el fortalecimiento del rol de la familia y el acceso de las niñeces a sus derechos. En este sentido, hubo una necesaria transformación de lo que eran los antiguos institutos de menores, en lo que hoy podríamos llamar hogares convivenciales, casas de abrigo, siendo las medidas de separación de los niños de sus familias de carácter excepcional y limitado en el tiempo. Se generó la asignación universal por hijo, que se la vinculó con el acceso a la educación y a la salud. Se planificó dentro de las distintas áreas, como puede ser salud, educación, desarrollo social, equipos de acompañamiento a las familias, de fortalecimiento de sus funciones parentales. Se ejecutaron programas de inclusión y acompañamiento para jóvenes, como el programa Envión, que en Mar del Plata es una de las pocas ciudades que continúa vigente. Se pensó en Mar del Plata en un programa de becas para el fortalecimiento familiar. Se modificó la concepción del Instituto de la Adopción. Ya no se piensa en un niño a fin de garantizar el derecho de esos adultos a ser padres, sino el derecho del niño a vivir en familia. Los jóvenes pueden votar a partir de los 16 años, lo que implica un reconocimiento de sus capacidades progresivas, sus reconocimientos como ciudadanos. Se facilitó el acceso a la inscripción del nacimiento, garantizando así el derecho a la identidad del recién nacido, implementando la inscripción de oficio de ese niño o niña por parte del registro de las personas, de no asumir los progenitores esa obligación. Ahora bien, ¿podemos decir que es suficiente? Y la respuesta claramente es no. La respuesta necesariamente nos lleva a pensar en casos concretos en que niños, niñas y adolescentes continúan sin acceder a sus derechos. No es la intención de esta presentación dar una respuesta acabada en cuanto a qué es lo necesario o lo suficiente. Solo me propuse como objetivo del presente generar nuevas preguntas, como así darnos lugar a repensar nuestras prácticas. Poder pensar necesariamente en el trabajo con otro, ya no en ese actuar fraccionado, sino coordinado. La propuesta de trabajo en red necesariamente nos invita a cuestionar los tradicionales modelos y dispositivos de actuación. Implica respetar el marco normativo, ético y político que nos indicará los límites y alcances de nuestras intervenciones. Y al decir de Marisa Graham, hoy titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, no todos los objetivos planteados de mayores y menores estándares de derechos para nuestra niñez fueron alcanzados. Y en el contexto actual de desigualdad, el desafío se torna mayúsculo. Ante esta verdad, lo social no tiene respuestas absolutas. Se impone la búsqueda de múltiples estrategias creativas, donde la imaginación y la valentía juegan un rol fundamental, porque los problemas del nuevo orden conviven con los del orden histórico. Bueno, resta agradecer a quienes permanecieron del otro lado de la pantalla y a la espera de que se generen nuevas preguntas que continúen motorizando el cambio social. Muchas gracias.